África, como decía Kapuściński, el gran escritor polaco, muerto hace poco, África son muchas Áfricas, no es una sola África. Tenemos que hablar de un continente que son 50 y tantos países. Pero este viaje que hemos planeado hacer, y al que os invitamos a venir, encantados, pues es un viaje en el que queremos ir a contemplar y a saber más de lo que es la esencia de África, la esencia de la legendaria África. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque de alguna manera lo que es la historia africana, la historia en relación con Europa, por supuesto, empieza en Uganda. Uganda es el lugar donde nace el Nilo, y el Nilo es un río mítico, un río que los hombres europeos intentaron descubrir, intentaron encontrar cuáles eran sus fuentes desde mucho tiempo atrás, desde tiempo antes de Cristo. Incluso el gran escritor y el gran historiador y primer periodista de la historia, Herodoto, el griego Herodoto, hizo un largo viaje por Egipto intentando encontrar entonces las fuentes del Nilo, que pensaba que estaban en Egipto. No están en Egipto, están en Uganda. Están en el corazón de Uganda, no muy lejos de la capital, de Kampala, en un pequeño poblado que se llama Jinja, y nace justamente ese río de un grandísimo lago, que es el lago Victoria. El lago Victoria que da a 3 países, a Kenia, a Tanzania y a la propia Uganda. Bueno, estas fuentes del río no se descubrieron por un europeo. Descubrir es una palabra un poco pretenciosa. No llegó un europeo allí hasta el año 1862, que fue un inglés llamado John Hanning Speke. O sea que desde que los hombres empezaron a buscar el siglo V antes de Cristo, más o menos, este río, las fuentes de este río, hasta que lo encontraron los hombres europeos, vuelvo a decir, hasta lo que lo encontraron en 1862, pues pasó un montón de tiempo. Pero todo ese mito que supuso las fuentes del Nilo llenó la imaginación de mucha gente durante generaciones. Entonces, viajar, poner los pies justo en la orilla, en el borde donde nace ese gran río, el segundo río más grande de la Tierra, más largo de la Tierra, ya en sí mismo es una experiencia, yo creo que para mí por lo menos lo fue cuando lo visité por primera vez, inolvidable, ¿no? Uno entiende en ese momento que está al pie de la leyenda, y al pie de la leyenda y al pie del mito es algo muy, muy emocionante siempre. Entonces, en ese sentido, escogimos como primer lugar donde asomarnos ese lugar donde nace el Nilo. No solamente ese lugar, sino también el lago Victoria y el siguiente lago, el lago Alberto, donde están las famosas cataratas de Murchison Falls, donde veremos uno de los espectáculos más imponentes de la naturaleza, que es justo cuando el río se despeña en las grandes cataratas, las Murchison Falls. Cuando se despeña, pues al pie sigue el río lentamente viajando rumbo al lago Alberto. Y es un espectáculo de vida salvaje impresionante, de elefantes, de hipopótamos, de cocodrilos. Bueno, yo creo que os va a gustar mucho verlo si os animáis a venir, ¿no? Y otro de los elementos que también yo creo que distingue a este viaje son los grandes cazaderos. Vamos a ir a ver el Masai Mara, que es una punta del Serengeti. Es quizá es el segundo parque, el Masai Mara más Serengeti, más grande de África, después del de Selous, que también está en Tanzania, en la cercana Tanzania. Bueno, el espectáculo de vida animal allí es impresionante. Uno se da cuenta que hasta qué punto en ese valle del Rift la naturaleza ha tenido potencia y fuerza, y se ven las especies más grandes que habitan el planeta, ¿no? Y luego pues tendremos una especie de pequeño viaje también literario, romántico, por decirlo de alguna manera, para visitar la casa de Isaac Denison o Karen Blixen, los dos nombres que utilizaba la escritora danesa para sus libros, la famosa escritora del libro Out of Africa, Lejos de África, que se llegó al cine y en español con el título de Memorias de África. Hay un museo en Nairobi que visitaremos, un museo que es la casa donde ella vivió, un museo que pagó el gobierno danés y donde podéis ver que es también donde se rodó la película famosa que tanto nos gusta a todos de Meryl Streep y Robert Redford. Y bueno, esa es un poco la esencia misma de este viaje en el que hemos querido rescatar un poco la esencia de África.